En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Bueno, pues Domingo Soriano, bienvenido. A ver, tenemos de todo. Tenemos decreto de regularización de inmigrantes, que ya lo hemos comentado. Tenemos una ventana abierta para librarte del Ocupa, lo digo literalmente, ¿vale? Que se abre precisamente porque ha decaído esa hiperprotección que había, aunque luego el gobierno, como ya nos han explicado, pues evidentemente saldrá corriendo a volver a ponerlo. Tenemos todo lo que quieras y tenemos, por supuesto, a DIF, que sigue ahí. Sí, ahí... Déjame que mencione a CaixaBank, que gracias a ellos podemos hacer esta sección, que les dé las gracias, así que todo un placer con CaixaBank estar con ellos. Y Domingo, por donde tú quieras, empezamos. No, por donde tú me digas. La verdad es que hay muchos temas muy diferentes. ¿Empezamos por ocupación? Venga, ¿Por vivienda? A mí esa podría ser la mejor noticia del día si fuera estable. Eso es. Iba a decir, si se consolidara realmente, si fuera definitivo. Yo también lo dudo. Al final... esa trampa que hace el gobierno, que además ya la ha hecho en varios años, sí, de meter todo tipo de medidas junto a las pensiones, que sabe que es lo más delicado desde el punto de vista electoral, intuyo que va a tratar de mantenerla. Es completamente injustificado. A ver, aquí hay dos cuestiones. La primera es la de si estás o no de acuerdo con la medida. Yo no estoy de acuerdo, evidentemente, me parece un disparate y me parece que es una de las cosas que también está ayudando a que el mercado de la vivienda esté en la situación que está. Evidentemente, a los propietarios no les sale rentable asumir ese riesgo en muchos casos, a no ser que suban muchísimo los precios, y entonces hay algunos pues que directamente ponen los precios muy elevados, también para pagar a esos servicios que han ido saliendo lógicamente en los últimos años de protección de los propietarios, y hay otros que directamente sacan la vivienda del mercado del alquiler o la venden. Entonces, esa es mi opinión. Pero en un momento dado, pues el gobierno podría defender de forma abierta que ellos tienen otro criterio, pero no lo hacen. Lo que intentan es ocultarlo detrás de las pensiones, y además mantienen un decreto de excepcionalidad que se aprobó en el año 2020. Esto es completamente anormal. Luego hablamos de seguridad jurídica, de la confianza que da España a inversores. Entonces, tú apruebas en el año 2020 un decreto que podríamos discutir si estaba justificado o no en aquel momento, pero desde luego en unas circunstancias absolutamente excepcionales, apruebas un decreto en aquellas circunstancias y 6 años después pretendes mantenerlo, el mismo texto, en unas circunstancias completamente diferentes. Entonces, y encima, es que además todo lo haces con una supuesta excepcionalidad justificada en una pandemia que ya no existe, y el Tribunal Constitucional, que sí existe, aunque de constitucional no tiene nada, se dedica a silbar al infinito sin hacer absolutamente nada por proteger los derechos recogidos en la Constitución. O sea, vivimos en el país perfecto. Sí, entonces, todo esto que es excepcional, y encima la medida, además yo es que no estoy de acuerdo, creo que es una medida disparatada, que quizás en aquellos momentos, durante unos meses en la pandemia, podía justificar, porque aquello sí que era una situación excepcional. Incluso en aquel momento yo estoy convencido, podríamos discutir. Lo que pasa es que, podríamos discutir si no había otras medidas que tomar que hubiesen conseguido unos resultados similares. Pero dices, venga, en ese momento, ¿cómo se aprobó esto? ¿No? Es que son para 6, 9 meses, un año. Había medidas alternativas. Claro que había alternativas. Porque la gente que se quedaba en las casas sin poder pagar venía de haber tenido una renta, haber tenido un trabajo con el que podía pagar. Por tanto, si se hubiesen tomado medidas para apuntalar el empleo dentro de las empresas, respaldando a las empresas durante el periodo de caída de toda la actividad por el COVID, esa gente no hubiese perdido su sueldo y no se hubiese trasladado el problema a la vivienda. O sea que claro que había otra forma. Lo que pasa es que estos señores son una colección de ineptos de tomo y lomo. Claro, pero fíjate, incluso ese es el debate que a lo mejor deberíamos haber tenido hace 6 años, pero que ahora ya no estamos en esa situación, y que genera una distorsión brutal en el mercado de la vivienda, es evidente, y que ahora lo que tienes que hacer es normalizarlo, y normalizarlo es darle seguridad jurídica a los propietarios. No puede ser que esta sensación de impunidad que muchos propietarios tienen respecto del cara dura, del que no quiere pagar, porque además esto normalmente se asocia, no, al que no puede. En realidad los propietarios saben, y ese es el miedo que tienen, que este es el tipo de normas que están aprovechando el cara dura, el que se las sabe todas, el que conoce la trampa y va yendo de una casa, una vivienda a otra, trampeando. No, pero fíjate, te pongo un ejemplo que yo creo que lo hemos vivido todos. Cuando te viene esa cosa espantosa llamada Hacienda y te hace, venga, que te voy a regularizar, que es que estoy perdiendo el tiempo y he decidido que una persona que está trabajando
trabajando le tengo que tocar las narices para que pierda el tiempo de trabajo y se gaste el dinero que está ganando lícitamente, se lo gasten abogados para defenderse de mí, que estoy aquí sentado en mi sillón de la agencia tributaria. Dirá la gente, es una parodia. Pues no me he ido ni medio milímetro de lo que es en realidad. Bien, dicho todo esto y mostrando mi cariño por esa maquinaria de extracción y robo llamada agencia tributaria, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando te hacen las regularizaciones te las hacen con un año base, pongámonos, por ejemplo, yo que sé, año 2010, y te tiran 4 años atrás. Claro, en ese momento se regulariza, por ejemplo, una situación de una persona que haya estado ocultando sus ingresos. Vale, esto significa que cuando se revisa 4 años atrás, tú puedes haber cerrado un contrato de una persona que pasa a ocultar todos sus ingresos y permanecer 4 años hasta que la agencia tributaria le compruebe, en los cuales está en tu casa de ocupa, aprovechándose de ti, tú pagando el gas, tú pagando la luz, tú pagando el agua, tú pagando los gastos de comunidad, tú sin tener los ingresos de una propiedad legítima tuya, sin poder asignársela a tu hijo, sin poder asignársela a otra persona, sin poder obtener la renta, tú destrozado y el otro a papo de rey. Y te pegas 4 años hasta que viene la maldita agencia tributaria a hacer, en este caso, lo que debería hacer. Pero no. Prefiere hacerlo con empresarios, prefiere hacerlo con autónomos, con trabajadores de verdad. No vaya a ser que haga algo sensato. Sí, y fíjate que ese sería el caso más evidente. Yo creo que en ese caso incluso el gobierno no tendría el apoyo de la mayoría de sus votantes, lo digo sinceramente. Es decir, claro, habría que preguntarle a esos votantes, oye, ¿por qué luego apoyáis este tipo de opciones políticas? Pero yo estoy convencido de que un porcentaje relativamente alto de votantes del PSOE, en ese tipo de casos, que yo creo que cada vez son más mayoritarios, totalmente. Es decir, del inquiocupa tramposo, del que oculta sus ingresos, del caradura, del que se pone de forma artificial en situación vulnerable, del que fuerza la situación para estar en ese por debajo de esos límites o estar cubierto por este tipo de medidas, la gente está de acuerdo. Pero es que yo voy más allá. Es que incluso para aquellas personas que están en una situación real de vulnerabilidad, que puede ocurrir, oye, tú has firmado un contrato, tú querías pagar y de repente has tenido las circunstancias las circunstancias que se han dado, tú no las has querido, pero de repente pues no puedes pagar. Incluso en esas circunstancias hay que preguntarse seriamente si la política social de un país la tiene que sostener el propietario de la vivienda, y la respuesta es que no. Exacto, a mí no me hagas la pregunta porque te respondo inmediatamente ni de broma. Claro, ¿Para qué pagas impuestos? Claro, tú dices, oye, es que esta familia está en una situación vulnerable, ¿no? Que es el término que ahora parece que les gusta. Muy bien, pues para eso hay unas instituciones públicas, como tú dices, para eso en teoría estás pagando impuestos, para eso hay mecanismos. Oiga, cubra usted administración, no le diga al señor propietario, no, es que como usted le firmó un contrato hace 3 años a esta gente y ahora están en situación de vulnerabilidad, ahora es usted el que tiene que soportar además, las consecuencias. Hay que tener en cuenta cómo funciona el tema, porque para que tú entres en situación de vulnerabilidad y por tanto no seas expulsable, pese a ser un jeta que no paga la casa en la que está, que no es suya, basta con la declaración tuya. Es decir, si tú pasas a ocultar tus ingresos y dices, no, miren, mis ingresos son estos porque yo los acabo de ocultar, ¿vale? Porque lo que estoy cobrando lo estoy cobrando todo en B. Vamos a poner un ejemplo. Una persona que hace, pues yo qué sé, recogidas de basuras por las casas, saca los cubos, hace funciones de lo que antes llamábamos toda la vida portero, ahora no sé cómo lo llamarán, bueno, o funciones de jardinería, o chapuzas, o lo que sea, y todo lo cobra en B. Vale, ingresos que han pasado por el banco, 0. ¿Vale? A partir de ese momento esa persona se supone que es vulnerable, porque él ha fabricado esa vulnerabilidad, o mejor dicho, la apariencia de vulnerabilidad. Y a partir de ese momento esa persona puede justificarlo. ¿Comprueba alguien esa vulnerabilidad? Nadie. La fabricas tú y ya está. Vale con tu declaración porque tú has ocultado los ingresos. Pasas a ser vulnerable. A partir de ese momento no solamente estás estafando a Hacienda, no solamente estás estafando a la Seguridad Social, no solamente estás viviendo con un dinero que el resto tenemos que dividir entre bruto y neto, sino que encima pasas a poder quedarte en la casa de una persona que sí está pagando sus impuestos. Eso es literalmente lo que está impulsando este gobierno. Y eso está pasando mucho, pero es que y ese es un escándalo. A ver, estos casos son los que claman al cielo, los que vemos cada día en las noticias y decimos cómo se puede admitir. Pues este tipo de medidas van a proteger ese perfil y para mí es muy grave. Y lo van a incentivar. Si había 2, pasará a haber 10, obviamente. Lo protegen, lo incentivan. Pero es que además, si no ese es el perfil, si hay alguien que nos está escuchando y dice, no, pero es que la mayoría son realmente vulnerables, tampoco lo compro. Pues si son vulnerables, que se ocupen las administraciones de darles una solución, que no obliguen a un propietario privado a decir, oiga, la política social del gobierno descansa sobre sus espaldas. ¿Pero esto qué es? Es como, o sea, no tiene ninguna justificación. Pero además te cobran
la mitad o más, en muchas ocasiones claramente más, de tus ingresos te los cobran en impuestos porque supuestamente va a haber un escudo social, así le llaman ellos. Y después de quitarte más de la mitad, es decir, más de 1 de cada 2 días que tú trabajas, no trabajas para ti, para tu familia, trabajas para Hacienda, después de quitártelo te dicen, y ahora si tienes mala suerte, ahora la otra mitad que te quedaba, ahora para el Ocupa. Claro. Dices, muy bien, entonces el vulnerable soy yo, claro. Pero esto es como si yo tengo una tienda, o cualquiera que nos escuche, tienes una tienda de alimentación o un supermercado en un barrio y todas las semanas pues le vendes a una familia pues la cesta de la compra que vaya a comprar a tu tienda y de repente un día el padre de familia se queda sin trabajo y llega el ayuntamiento o llega el gobierno en este caso y te dice, oye, que le tienes que regalar la comida a esta gente todas las semanas. Tú dirás, oiga, que esto es mi tienda, que esta es mi forma de vivir. Y dicen, no, pero es que esta gente está en situación de vulnerabilidad que ha perdido el trabajo. Pues te dirá el dueño de la tienda, oiga, pues dele, no sé, un cheque, dele usted una subvención del ingreso mínimo vital y que me pague con la ayuda. Pero que la ayuda, digamos que la forma de sacar a esa persona de vulnerabilidad o generar unas condiciones para que pueda afrontar el pago de esa vivienda, que no sea decirle al propietario, no, es que a partir de ahora tú le tienes que gestionar, o sea, tú tienes que cubrir el hecho de que esta persona no puede pagar su vivienda. Es completamente inaceptable si no hay trampa. Y además de eso, como tú dices, es que encima en un porcentaje muy alto de los casos hay trampa. Es que no hay por dónde cogerlo. Entonces, por eso digo que podría ser la buena noticia del día si esto realmente cayera, que veremos. Sí, cae, pero sí, yo estoy convencido si no vuelve, de que automáticamente te meten un decretazo por vía urgente, solamente con esa parte. Tendrán apoyo evidentemente en Podemos, en Sumar, en Bildu, en Esquerra, en toda esta gente que quiere conseguir el voto de los ocupas, porque lo que esta gente está incentivando es precisamente la violación del Estado de Derecho. Sí. Viven de eso y lo sacarán adelante y fastidiarán a la población. Vamos con el tema de inmigración. ¿Qué sensación te ha quedado con esta historia del decreto? Bueno, hemos estado hablando antes de las cifras, que no son las cifras. O sea, se está hablando de 500.000 cuando la evaluación de 500.000 personas afectadas debe tener 1 año y medio, 2 años, es decir, hace ya mucho. Los requisitos van a permitir, según algunos de los estudios, que entren más de 800, que se regularicen más de 800.000 personas que ya han entrado en España. Esto, la argumentación económica que está dando el gobierno, ¿tú te la crees? Esto de, ¿nos viene de maravilla? Dice, y si nos viene de maravilla, ¿por qué no han utilizado el mecanismo de, que fue la primera idea, y ahí sí que había un acuerdo con parte de la derecha, en la que se decía, vale, aquellos que sean reclamados por las empresas, porque sí que efectivamente están desarrollando una labor, que se les pueda regularizar? Sí, a ver, yo la argumentación económica a mí me parece muy endeble. Lo primero, los datos. Tú decías más de 800.000 personas y esos son individuos. Pero luego intuimos que en el momento en que estén regularizados, lo normal es que vengan familia y por lo menos parte. No digo que cada uno de esos 800.000 vaya a traer a 10, pero que existe la figura de reagrupamiento familiar. Reagrupamiento familiar, intuimos que la cifra final será bastante más elevada. Y luego, desde el punto de vista de si nos sale rentable, por así decirlo, la inmigración, intuyo que este tipo de inmigración, desde el punto de vista económico y puramente fiscal, porque así es como lo ha planteado, efectivamente, no sale rentable, van a pagar unos impuestos que ahora no pagaban, ya consumían servicios públicos, entonces ahora nos sale como vamos a salir ganando. A mí me cuesta mucho verlo. Me cuesta mucho verlo por lo que he dicho en muchas ocasiones. El propio diseño del Estado del Bienestar, y esto no es solo español, pero desde luego España también forma parte de una Unión Europea que descansa casi la base del Estado, del diseño del Estado que nos hemos dado en los últimos 50-60 años, es una socialdemocracia en la que se rige por el principio de impuestos progresivos, el que más tiene más paga, y no solo el mismo porcentaje, sino que va subiendo lo que pagas en función de tus ingresos, y subvenciones también progresivas o ayudas del Estado, es decir, das más y mucho más a aquellos que más lo necesitan, a aquellos que tienen menos ingresos. Este es el diseño de la socialdemocracia europea. A mí no me gusta mucho, a mí me gustaría países más liberales, pues tipo Suiza, pero en realidad nosotros nos hemos ido escorando hacia un modelo más socialdemócrata clásico. Pues bien, en ese modelo de altos impuestos y también altas, o eso se nos plantea, por lo menos la teoría, altas transferencias por parte del Estado, tú estás diciendo que vas a cobrar muchos más impuestos en proporción a los que más ganan para redistribuirlo hacia los que menos tienen. Si tú ahora vas a meter a 800.000 personas que están en una situación irregular,
¿en qué estratos de renta están esas 800.000 personas? Si dividimos todos por debajo de la media. Claro, por debajo de la media, ya te has quedado cortísimo, Sí. Están en el primer decil de la distribución. Si nosotros decidimos ahora, dividimos en 100 a la población, primer decil, es decir, el 10% de personas que menos ganan. Estos 800.000 personas no es que vayan, es que ya están directamente en ese grupo decil de menos ingresos, porque a ver si nos creemos que una persona que gana el 70% de la renta media en España está irregular. Hombre, no, el 99% de estas personas están en ese decil. Entonces, ¿cómo puedes decirme que estamos en un estado social, y esto lo dice el gobierno, que estamos en un estado en el que los que más ganan más aportan y los que menos ganan pues reciben, que las políticas del gobierno van dirigidas a ese escudo social? Esto es todo propaganda gubernamental, y además es que yo creo que en este caso he dicho propaganda, ni siquiera es mucha propaganda, es casi diseño del sistema. Entonces tú me dices que todo esto es así, que tú has diseñado el sistema para los que más tienen paguen a los que menos tienen, y que los que menos tienen reciban mucho más del Estado de lo que aportan vía impuestos. Este es tu diseño, tu modelo. Ahora metes a 800.000 personas en el primer decil de renta, en el decil de renta de la gente que menos gana, y me dices que van a ser contribuyentes netos. Pues te digo, pues como has diseñado el estado del bienestar, es absolutamente imposible. Vamos, no es que sea imposible, es que es mentira. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que no se está midiendo. En los países en los que se ha medido este tipo de inmigración de baja cualificación, sin una situación irregular, y están en situación irregular porque tienen difícil acceso al mercado laboral, en muchas ocasiones sin ningún tipo de titulación, muy complicada una titulación que les permita un acceso a un empleo. Y en ocasiones de países pues con unas deficiencias muy graves en su sistema formativo. De hecho, hay muchos de estos inmigrantes que luego pues tienen hasta problemas desde el punto de vista de integración con el idioma, con las cosas más básicas. Es muy difícil hacer las cuentas y que te salga que van a ser aportantes netos desde el punto de vista fiscal. Los países que lo han medido, fundamentalmente los estudios más interesantes que se han hecho en Europa en los últimos 5 o 6 años, hay uno en Holanda muy completo y uno en Dinamarca también bastante completo. El de Dinamarca además es oficial, digo, el de Holanda lo hizo una universidad muy prestigiosa, está muy bien y es muy completo, pero el de Dinamarca es del Ministerio de Finanzas. Y los dos nos dicen lo mismo. Este tipo de inmigración a lo largo de toda su vida, el inmigrante medio, que puede haber alguno que dice, no, pues este consigue un empleo y se pone a aportar. Vienen con un pero entorno la cultural media más bajo, con un entorno profesional más bajo, con un entorno laboral más bajo, con un entorno incluso de idioma de difícil adaptación. Es prácticamente imposible que lleguen a superar la media y que sean aportantes netos. Es prácticamente imposible. Muy complicado. Pero luego, fíjate una cosa, porque estaba comprobando, o sea, a partir de 10 años en los que tú puedas acreditar una serie de requisitos, pero uno de ellos, la estancia regular en España. Puedes pedir la nacionalidad. Cuando pides la nacionalidad, pasas a votar. Bien, estamos hablando de 800 y pico mil personas que, decías, Domingo, muy bien, se incrementará, aunque solamente sea por la figura de reagrupamiento familiar. Pero es que una vez que tú emprendes esta senda, si vuelve un gobierno de izquierdas, yo estoy convencido, volverá otra regularización. Pongámonos que sea simplemente 1,5 millones multiplicado por 2 por el reagrupamiento familiar. Un colectivo de esa magnitud, de unos 3 millones, es un colectivo determinante en voto. Una vez que los tienes dentro, gente que te ha entrado con 40, con 50 años, que te entra en la capa baja, cotizando muy bajo, pasa a ser en el momento de la jubilación, por poner un ejemplo de una de las partidas mayoritarias de gasto, de una de las partidas principales de gasto, pasa a ser demandante posiblemente no de una pensión contributiva. Si es la contributiva será la mínima y si no será la no contributiva. O sea, preparémonos para las presiones de gasto porque mucha de esta gente decidirá, yo me quedo. Y si me quedo a los 10 años, pediré la nacionalidad. Y si entran como votantes, la presión ya la tienes metida en toda la cartera política. Sí, a ver, es que desde el punto de vista, yo puedo entender argumentos políticos, sociales, respecto a la inmigración. Pues puedes decir, es que tenemos que ser una sociedad, yo qué sé, estas cosas que se dicen, tenemos que ser una sociedad acogida. Pero o Domingo, si vamos es así, a rejuvenecer. Si es pero así, eso es otra cuestión. Haz acuerdos con los países y traes a la gente que tú necesitas con contratos de trabajo. O sea, esto se llama campanazo, que necesito votos de gente que me deba a mí la estancia en España. Pero esto no tiene nada de social, nada. Y sobre todo, y fíjate, y ahora que estamos aquí en la sección económica, no me mientas en la parte económica. Es decir, cuando estábamos hablando antes de los deciles de ingresos, de dónde te sitúas. A ver, este gobierno, en alguna de las pocas ocasiones que ha hecho una especie de análisis de reparto de ingresos-gastos de los impuestos, más o menos venía a decir, la última vez que se hizo, ha hecho algo la IREF, también ha hecho algo FEDEA, que a partir del 60, pues esa distribución de percentiles, ¿no? Pues a partir del percentil 60 es donde empiezas a ser contribuyente neto.
Esto es así, más o menos, y entonces este gobierno muchas veces ha dicho, ¿veis? La mayoría de la población se beneficia del estado del bienestar, porque son contribuyentes netos los que están del percentil 60 al percentil 100 y los anteriores son receptores netos. Eso tiene muchos matices. Yo creo que a partir del 50, 55 y según las edades ya empiezas a ser aportante neto, pero venga, vamos a comprarlo por hoy. Vamos a hacer esos dos grandes grupos. Es decir, tú empiezas, los contribuyentes de media que están a partir de ese percentil 60 aproximadamente empiezan a ser contribuyentes netos, es decir, pagan más en impuestos de lo que reciben del Estado. Esta es el mensaje básico con el que el gobierno defiende su política social y su política redistributiva y de impuestos. Bien, ahora, ¿me estás diciendo tú a mí que estos 800.000 inmigrantes, porque ese es el argumento que han dado hoy, nos viene bien desde el punto de vista económico, ¿me estás diciendo a mí que los 800.000 inmigrantes a los que vas a regularizar hoy van a estar entre el 40% que más gana de España? Claro, es lo que me estás diciendo. O sea, para decirme que van a ser aportantes netos en punto de vista fiscal. Eso es mentira, no lo puedes defender. Entonces, defiéndeme esto, pues por eso te decía, con argumentos de otro tipo, de políticos, sociales, no sé, históricos. Defiéndemelo con otros argumentos, pero no me digas una mentira flagrante que no casa con ningún otro de los datos que manejas, que van a ser aportantes netos fiscalmente. Pues entonces, lo que te digo, dime cómo tienes diseñado tu estado del bienestar, o dime cómo todas las demás estadísticas en las que me dices que solo los del percentil 70, 80, 90, los ricos, los que ganan los que ganan sueldos muy altos son aportantes netos. Por cierto, para el que esté diciendo, ¿y quién es el percentil 60, 70? Usted, el que nos está escuchando. Prácticamente cualquier persona, cualquier familia que tengan un par de empleos y empleos con sueldos normalitos, una familia con dos empleos, con dos sueldos, por ejemplo, de 25, 28.000 euros brutos, esos ya están en el percentil 60 aportantes netos. Esos son aportantes netos. Y este colectivo no lo va a ser. Aceptémoslo y digamos la verdad. Y digamos, oye, nos puede venir bien por otros motivos. Yo qué sé, pues desde rejuvenecer España, si uno piensa que es algo necesario con este tipo de colectivos, yo qué sé, la multiculturalidad, que habrá pues quien defienda que así tenemos un país más alegre. Yo qué sé. No, pero que me den otros motivos, pero que no me den el motivo fiscal, porque el motivo fiscal es mentira. Pues anda, que el de la multiculturalidad, miramos la forma de llegar y el respeto entre otras a las mujeres, y dices, joder. Ahí entramos en otro debate, pero por lo menos yo no puedo decir esto es mentira directa, pero lo de la fiscalidad, que van a ser aportantes netos, pues oye, que me digan, a lo mejor, oye, no, es que a lo mejor tenemos ingenieros de la NASA de ilegales en España, sí, claro, y nos llevamos la sorpresa. Es el cupo mayoritario, de hecho, sí, en la clandestinidad normalmente montan lanzaderas aeroespaciales. Venían del MIT de Massachusetts aquí todos. Ilegales. Oye, antes de que nos vayamos, que nos queda muy poquito tiempo, coméntame esta noticia, datos de empleo, vamos al empleo público. Los ocupados aumentan en 76.200 personas en el último trimestre del año, dato EPA, pero se debe solo al empleo público. Lo digo por seguir hablando de quién aporta, quién no aporta y en qué nos gastamos. Sí, como siempre, el análisis de nuestro compañero José María Rotellar en Libre Mercado es muy completo y nos lo dice en esta última EPA. Hay tres claves que yo creo son muy interesantes. Lo primero, los ocupados aumentan, pero aumentan en 76.000 personas porque el empleo público crece en 108.000. Es decir, claro, porque se destruye empleo privado en 32.500. Eso es, el empleo privado se destruye en 32.500, lo cual es bastante preocupante, evidentemente. Y en un momento en el que, defendemos que estamos en un momento de expansión, que se te destruya empleo privado, es preocupante. En segundo lugar, el empleo a tiempo completo también disminuye y sube el empleo a tiempo parcial. Es decir, claro, esto siempre decimos, no, hay más gente trabajando, ya, pero si tenías antes a 100 personas trabajando 8 horas y ahora tienes a 200 trabajando 4, es verdad que tienes más gente, incluso puedes llegar a defender, es mejor porque así repartimos mejor. Bueno, sería una discusión, a mí no me parece una especial muy buena noticia, pero desde luego no es lo que la gente se imagina cuando dices hay más gente trabajando. Pues eso en parte está ocurriendo, sube el empleo a tiempo parcial, cae el empleo a tiempo completo. Y luego, tercera, quizás a mí la que me parece más preocupante, tercer dato preocupante, y es que baja la población activa, baja en casi 60.000 personas la población activa. Probablemente haya parte de composición demográfica, pues esa baby boom que se va jubilando, pues también lo vemos aquí, y también apunta José María un cierto efecto desánimo, pues dices, si no voy a encontrar un empleo, o gente que piensa, sobre todo los colectivos que tienen
tienen peor acceso al mercado laboral, pues que directamente dejan de buscarlo y entonces ya no aparecen como parados. Esto siempre lo decimos, es importante. Parado no es el que no tiene un empleo, sino es el que no tiene un empleo y está de forma activa buscándolo, o declara, cuando le llaman las personas de la EPA, que ha realizado una acción de búsqueda de empleo en las últimas 2 semanas. Oye, creo que pues era la definición el técnica. país que estamos fabricando huele un poquito a esto que le gusta tanto utilizar el término sostenible, a un tanto insostenible, ¿no? Financieramente. A mí también me lo parece. O sea, yo creo que al final uno ve la foto de España y dice a medio plazo. A ver, insostenible. Más que sostenible o no sostenible, lo que te da es una sensación de país con muy poca capacidad de generación a futuro, de crecimiento, de estancamiento, un país en el que la actividad productiva no está especialmente bien tratada y sin embargo la actividad improductiva pues sí que más o menos... o sea, un país, básicamente, por decirlo de una forma que no se entienda a todo el mundo, donde la gente no se va a poder comprar una casa, por poner un ejemplo. Un país estancado económicamente. Un país en el que sigues viviendo de lo que tienes, pues bueno, sigues estando en la Unión Europea, un mercado pues muy amplio, sigues teniendo el turismo... Sí, pero que el que quiera prosperar, este ha dejado de ser su sitio. No, y sectores de muy alto valor añadido no da la sensación de que España sea un país en el que se va a desarrollar especialmente. Pues menudo panorama. Sí, a mí sinceramente no. Hay pocas cosas en las que España, digamos, pueda ser optimista a un futuro medio-largo plazo. Esperemos que esto cambie, pero yo reconozco que miras el ansia por parte de los partidos de la derecha y meto a los dos y no veo a ninguno de los dos, ni PP y Vox, centrados realmente en el cambio que necesita España para esto. Los unos los veo, y me refiero a Vox, en cosas mucho más que algunas pueden ser correctas, otras no me lo parecen, pero sobre todo centrados en otras cosas. O sea, en el modelo productivo, no. Pero vamos, agua total, o sea, ni tocado, ni hundido, ni historias. O sea, agua por todos los lados. No tienen un modelo económico para España. Sí hablan de determinadas cosas del campo, sí hablan, pero no tienen un modelo. Para que un autónomo pueda convertirse en pyme y de pyme pase a gran empresa, y para que una persona entre con un sueldo de 15.000, 17.000 y acabe siendo una persona de 70.000, 80.000, no tienen modelo. No tienen modelo. Y el PP... pues tiene lo que tiene, un poquito, pero no vamos a molestar demasiado, pero bajo un poquito los impuestos cuando llegue para poder decir que sí, pero que tampoco me digan que es que ayuda a los ricos, no sé, veo un panorama extraño, ¿eh? Pero estoy bastante de acuerdo. Sí. Bueno, Domingo, un placer. Igualmente. Aunque tengamos que contar cosas de estas, oye, vamos a darle las gracias a CaixaBank, que gracias a ellos precisamente podemos explicar toda esta materia económica. Con el primer sueldo de su nuevo trabajo, Martín se ha comprado una caña de pescar, la Tornado FR. ¡Wow! Para Martín, esto es algo personal y nuestra manera de entender la banca también lo es. Por eso, al hacerse cliente de CaixaBank y traer su nueva nómina, le ofrecimos 250 euros. Si algo es importante para ti, también lo es para nosotros. Infórmate en caixabank.es. Bueno, pues nosotros nos marchamos, mañana aquí estaremos, por supuesto, pongan el cronómetro en marcha, porque desde este minuto hasta mañana, no sé, Óscar Puente puede haber mentido sobre 36 datos técnicos más, ¿saben? Y tendremos, pues no sé, 146 reducciones más de velocidad en el tren de no alta velocidad, y sabe Dios lo que puede haber ocurrido en España. Bueno, mañana les contaremos todo, pasamos lista, ya saben, viva España y viva la libertad. En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta.